Habíamos dicho que es parte de la actividad del gobierno o parte de la política fiscal a modo de incidir en la economía. Y básicamente se centra en lo que es el, el potencial de ingresos que tiene el Estado. En definitiva, se espera que siempre haya un equilibrio entre el ingreso y el gasto. Y a partir de ciertos objetivos de política fiscal, que entre ellos es mantener el crecimiento, el empleo, la distribución de la renta, el gasto público viene a ser una herramienta, habíamos dicho. Y esa herramienta de gasto público se tiene que poder medir qué tan bien utilizado está, no solamente desde el punto de vista en qué usa, sino que en el cumplimiento del objetivo, que es lo que estamos mencionando, sobre el crecimiento económico, mantenimiento del empleo o el uso de los factores productivos, la distribución de la renta, la equidad en el ingreso, etc. Si ese gasto que se va a realizar o se va a modificar reúne ciertas características de eficiencia. Y obviamente el Estado las finanzas públicas, no es que están solamente las finanzas públicas en forma aislada. Interactúa, habíamos dicho, con otros agentes, que es el sector privado. Y habíamos dicho también que existen tendencias teóricas en literatura que apoyan la intervención del Estado en el mercado y otras que están en contra. Y que en los primeros tiempos de análisis de política fiscal, se creía que el Estado era el único que podía hacer uso de los recursos a modo de influir la actividad económica. Posteriormente eso se liberó cuando los mercantilistas se volvieron menos importantes en la creación de políticas económicas. Apareció Adam Smith, dijimos, y ahí se empieza a visorar la tendencia de fortalecimiento del mercado, esperando que el mercado sea quienes o quien canalice los recursos y la actividad económica de forma más eficiente. Pero posteriormente se dijo, bueno, o sea, el Estado realmente es necesario que esté porque existen fallos por los cuales los supuestos de eficiencia de mercado que habíamos dicho, por ejemplo, el de Pareto, no siempre es 100% aplicable. ¿Por qué? Porque Pareto decía que para que funcione su eficiencia de mercado tenía que ser una competencia perfecta. ¿Qué pasa si no es competencia perfecta? Y allí entra los inconvenientes respecto a la participación del Estado o la necesidad de la participación del mercado, del Estado. Entonces, nuestro avance sobre lo que es el gasto público, primero empezamos a ver la eficiencia del mercado, hoy vamos a ver los fallos del mercado y luego el análisis de la política del gasto. Los fallos del mercado va a ser como para rememorar un poquito de qué se trata esos fallos de mercado y cómo influye en la decisión que podría tener el Estado de incursionar sus acciones en el mercado. Ok. Los fallos de mercado, entonces, deberíamos de poder ver cuáles son las razones de por qué los mercados no generan resultados eficientes. Es decir, por qué fallan los mercados. ¿Cómo contribuye o cómo contribuiría el Estado a que eso se vuelva al curso normal? ¿Y por qué el Estado tendría que intervenir en la asignación de recursos en el mercado, incluso cuando se entiende que el mercado es eficiente, incluso incluyendo o poniendo de manifiesto la teoría de eficiencia de Pareto? ¿Qué son los bienes públicos, que podrían ser preferentes o no? ¿Y qué papel desempeñaría el Estado en la redistribución de la renta en esos fallos de mercado? Analizando un poquito esas perspectivas, ¿qué es lo que sucede? Si vemos hoy día, en la actualidad,
el cambio de clima, el invierno, existen personas que son afectadas directamente en su bienestar y otros que tienen lugares donde pueden residir, los cuales el invierno no les es problema. Entonces, ¿qué hace el Estado? Tiene una actividad social que, por ejemplo, la SEN, la Secretaría Nacional de Emergencia, la Emergencia Nacional, ah, hace los albergues y se encarga de que esas personas puedan recibir un nivel de bienestar. Por lo tanto, eso es un bien público, que vamos a ver también cuando se define bien público y bien privado. Eh, ¿Qué pasa con la distribución de la renta cuando falla el mercado? Los empresarios, por ejemplo, son oferentes de ciertos bienes, pueden lograr a tener un poderío de mercado, lo cual va a hacer que su poder de mercado sea en detrimento de los consumidores. Ejemplo, el sector de combustible. Tanto es su incidencia en el mercado donde la competencia perfecta ya falló, ya no existe. Ellos pueden modificar por coyunturas económicas internacionales o propias de su mercado la oferta, el precio de oferta, lo cual la elasticidad, precio de la demanda es prácticamente nula porque el combustible se tiene que usar no solamente para transportarse, sino para el transporte público, para la producción, para la cadena de transporte y logística, donde si eso no se hace, la economía para. Por lo tanto, existen fallos allí donde el precio de mercado ya no es real, ya no refleja realmente lo que debería de transmitir, que sería el valor del producto. Entonces, allí es donde el Estado entra a corregir. Muchas veces imponen regulaciones y allí existen quienes dicen la regulación no es buena o impone algún tipo de acciones o políticas que permite que eso se reencauce. Por ejemplo, la distorsión de combustible debido a las coyunturas internacionales el Estado trató de hacerlo. No era lo mejor tal vez, pero hizo como una minimización de los impactos. El ejemplo claro, por ejemplo, es la intervención del Banco Central en el mercado cambiario, cuando existen altas distorsiones, lo que se conoce como shock del mercado cambiario. El BCP hace unas intervenciones a modo de que si va a subir, la suba sea suavizada o si va a bajar, así también tenga las mismas características. A modo de que los agentes económicos tengan tiempo de ajustarse a los cambios. Entonces, ¿qué es lo que se observa en los fallos del mercado y cómo las razones donde el Estado interviene los mercados eh, hace que se vuelva eficiente o no? Y ahí vamos a ver algunos temas, ¿no? Por ejemplo, están los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos. Em, si una propiedad es invadida, primeramente yo tenía el derecho del activo. El Estado interviene en forma automática o muchas veces por pedido del afectado. Entonces yo voy a la justicia y demuestro que esa propiedad es mía y me invadieron. O los contratos, existe toda una normativa a modo de que eso se pueda cumplir y que no sea una distorsión. Por lo tanto, el Estado tiene una intervención muy fuerte a través de su rol o del servicio de justicia que, que imparte. Entonces, ¿por qué los mercados básicamente generan resultados eficientes en sentido de Pareto? ¿Y por qué las funciones de mercado tienen que estar el Estado definiendo los derechos de propiedad y velando por el cumplimiento de esos contratos? Porque eso hace que el mercado también tenga parámetros para poder dividir los intereses de cada parte. O si no, el más fuerte siempre se va a llevar todo.
Porque el mercado realmente funciona así. El que tiene más capacidad o más aptitud es el que más recompensa recibe. Entonces, algunas sociedades, las propiedades son comunitarias, atendiendo que no todos pueden adquirir o acceder a inmuebles. Y allí todos utilizan. Se ven mucho en el interior para el tema de ganadería, donde existen eh, inmuebles municipales donde pueden poner los- la- el ganado para que pueda hacer pastura. Y ahí la gente realiza sus actividades conforme a esas leyes. Están los otros fallos de mercado y lo que es básicamente el papel estatal, donde ahí entramos en un teorema fundamental que tenga que ver sobre el bienestar. Y básicamente establece que solo es eficiente en sentido de Pareto en determinadas circunstancias. Eso nosotros lo vimos también. Y básicamente son 6 importantes condiciones donde, con el que los mercados no generan eficiencia. Y básicamente eso se le denomina como fallo de mercado. Uno de ellos es el fallo de la competencia. Voy a pasar y voy a ir haciendo los apuntes para que quede en la grabación. Entonces, uno de los conceptos o los factores que define básicamente el, el fallo de mercado y el papel de Estado que tenga que ver, está direccionado a lo que es el fallo de la competencia. Entonces, los fallos de mercado o del mercado, papel del Estado. Y uno de ellos es fallo de la competencia. Entendemos por fallo de la competencia, básicamente para que los mercados sean eficientes y siempre hablando en sentido de Pareto, tiene que haber competencia perfecta. O, dicho de otra manera, debe existir un número suficiente de oferentes o de empresas que crean cada producto y que no pueden influir en el precio. Condiciones básicas de competencia perfecta. Pero en algunos sectores, como habíamos dado el ejemplo de algunos casos de ac- actores de mercado que tienen mucho poder, eh, en algunos casos existen empresas que son o abarcan mucho el mercado, tienen mucha cuota de mercado. Entonces, básicamente se convierte en una única empresa de mercado donde se le denomina monopolio. Eh, si uno mira bien, por ejemplo, el sector de combustible, como existe una nucleación, existe un gremio de estaciones de servicios, donde ellos, la palabra no sería exactamente así, pero por definición podríamos usarle coluden para poder tener una fuerza en el mercado. Entonces, toditos deciden levantar su precio, toditos deciden bajar, toditos deciden racionar el producto. Si bien existen muchos oferentes, en realidad se convierte en uno solo. Entonces hay un pseudo monopolio. No, no violan la ley de competencia o está allí al margen, pero se comporta como un monopolio. Entonces, se puede convertir en un monopolio, en un oligopolio, eh, donde genera realmente un fallo de la competencia porque no existe una puja de eficiencia. Habíamos dicho que Adam Smith decía que el mercado paga al que es más eficiente. Sin embargo, ahí no se da. Transporte público, por ejemplo, eso también sería un ejemplo de fallo de la competencia. Existe un gremio donde todos se nuclean, consiguen varias cosas, presionan mucho al gobierno, eh, porque tienen mucho poder atendiendo el tipo de bien que oferta. Entonces, en todos los casos la situación va a estar alejada de la competencia perfecta
Y cada empresa va a ser una, un componente de esa nucleación, ¿no? Eh, es importante, obviamente, reconocer las circunstancias que puede parecer donde la empresa hace supuestamente competencia, pero, como lo estamos diciendo, no hay una competencia real. Son todas empresas diferentes, pero al final tienen una nucleación. Dentro de ese fallo de mercado existen o existen condiciones de mercado también que se conoce como monopolio natural, donde las características no permiten hacer competencia. Por ejemplo, un monopolio natural aquí en Paraguay, o en la región, mejor dicho, es la hidroeléctrica. La hidroeléctrica, no es que tenés mucha hidroeléctrica donde pueden competir por precio, por lo menos en Paraguay, y en la región tampoco hay demasiado. ¿Por qué? Porque necesitan una inversión enorme, solamente el Estado tal vez tenga esas condiciones para acceder a esos fondos. Posteriormente, no es que se haga nomás una empresa distribuidora de energía como la ANDE, el Estado nuevamente lo hace, y lo regula por el poder que puede tener en el mercado de electricidad. Imagínense, una empresa privada que es monopólica, donde el Estado no le puede, donde le podría influir directamente, puede aumentar el precio cuando quiera, puede cortar la energía cuando se así lo considere. Su poder es mucho más que incluso el rector de la economía, que sería el Estado. Por lo tanto, hay cosas que son monopolios naturales donde el Estado debería estar involucrado. Y por ende ahí está el fallo y la competencia. ¿Qué es lo que sucede en la fijación del precio en el monopolio? Esto también sería como rememorar un poquito parte de las teorías económicas, donde qué sucede, ¿no? Con un monopolio respecto a sus ingresos, a la atención de la demanda, que lo vamos a ver acá. Voy a tratarlo un poco más. ¿Qué es lo que vemos aquí? Esto sería una forma de describir gráficamente el monopolio. Esto sería la oferta de demanda del monopolio, donde es quien restringe las cantidades ofertadas y a las demandadas, queriendo influir en el precio o básicamente influyendo en el precio. Entonces fija un precio, donde la producción del monopolio siempre va a ser inferior a la que el mercado necesita y obviamente el precio va a ser mucho mayor porque la demanda va a ser mayor. Y eso se produce una pérdida de bienestar. ¿Qué es lo que sucede acá? Aquí tendría que, en la recta sería BC, sería donde tendría que debería estar la demanda, pero lo produce por debajo, en el punto AC1 donde el costo marginal o costo medio es mucho menor y la cantidad se reduce. ¿Sí? Y eso hace que a este precio eh, el bien esté ofertado. No sucede con la energía eléctrica porque está regulado. Si no lo estuviera, tal vez sucedería. Sucedió un poco también con el tema del servicio telefónico aquí en Paraguay. Muchos no recordarán, pero cuando había solamente la provisión de Oicopaco, antes Telco, acceder a a una línea baja era imposible. Posteriormente, con la entrada de la telefonía móvil, también el primer oferente tuvo una ventaja muy importante en el mercado, siendo un pseudo monopolio. El otro componente son los bienes públicos. Eh, Existen ciertos bienes que o se suministra por el mercado o se suministra eh, la cantidad eficiente
que permite mantener el consumo. Y otras que la cantidad que está en el mercado es insuficiente. Entonces, estos bienes que existen ciertos tipos que no son suministrados por el Estado y no son la cantidad suficiente, podría ser, por ejemplo, la defensa nacional. Em, Básicamente lo que la defensa nacional hace es tener efectivos, tener una asignación de presupuesto. No lo podés transferir al privado en forma directa, por lo menos no. Estados Unidos en parte lo hace, ¿verdad? Pero no en gran medida. Generalmente él nuevamente regula todos los temas. Al final sigue siendo un bien público por excelencia, suministrado por el Estado. ¿Qué pasaría si el privado administrara eso? Pues estaríamos muy expuestos, ¿no? Entonces, a este tipo de bienes se le conoce como bienes puros, bienes públicos puros, que tienen dos propiedades básicas. En primer lugar, no cuesta nada que otra persona más reciba la ventaja de tener ese bien. Vamos a suponer que hoy estamos 7 millones de habitantes en el Paraguay, ya existe una política de defensa pública, pues nacieron más personas. ¿Cuánto más cuesta la defensa pública? Y nada. El crecimiento poblacional es aproximadamente 1,6 habitantes eh, cada cierto periodo, anualmente. Eso significa que a medida que crece la población, antes cuando era 6 millones, el presupuesto seguía siendo muy similar al de ahora, y ahora 7 millones sigue siendo muy similar, que creció abismalmente. Entonces, por más que haya personas que lo demanden, el precio no sube, ni la cantidad que se necesita, porque no es que se consume, ¿no? Que yo estoy ahí pendiente de qué tan eficiente es la defensa. A veces miro, a veces no miro, y queda ahí, ¿no? Eso sería una de las características que, que tiene el bien público puro. También que sus costes o sus costos depende, o bien dicho, no va a depender de cuántos están allí vinculados a lo que da el bien puro. En el material ustedes van a encontrar, por ejemplo, el ejemplo del faro de navegación. Existe un faro allí. ¿Cuántos barcos utilizan eso? Y costó millones de dólares, pero utilizan 10 barcos. Y si hay uno más, pues no va a cambiar su precio de 10 millones. Ahí se ve mucho mejor lo que estábamos diciendo, ¿no? Un alumbrado público. Cada alumbrado público cuesta, no sé, 3 millones de ni de ponerlo ahí. O 10 millones, no sé. Y nos cobran, en la factura nos cobran un porcentaje de la energía. Y te distribuye, no sabes ni si funciona, si no funciona, si vos pasaste por ahí, usaste, no estás midiendo. Entonces eso es un bien público puro. Es básicamente difícil o imposible de impedir que alguien lo utilice. No puedes, no, vos no vas a usar, vos no estás pagando en esta calle, vos no vivís, entonces no podés decir eso, ¿no? El mercado básicamente o bien no suministra los bienes públicos puros o bien no lo puede suministrar en cantidad suficiente. Atendiendo, por ejemplo, el, el costo, cómo distribuir la eficiencia, no genera ingresos suficientes. Es decir, existen varios factores por los cuales el mercado o los agentes económicos privados no están interesados en ese bien. Entonces, el Estado tiene que entrar a incluir ahí. Eso sería por el lado de los bienes públicos. El otro punto sería las externalidades. Un tema muy importante atendiendo que existen varias externalidades que tengan que ver sobre los fallos de mercados.
eh, donde se puede estar, por ejemplo, las acciones de una persona o de una empresa que va a afectar a otra persona o empresa y en que esa empresa básicamente le impone o le hace incurrir en un costo, pero no le compensa. Em, Vamos a suponer que se instale una empresa frigorífica al lado de un arroyo, donde anteriormente se podía utilizar para ocio o recreación en ese lugar, o había vida acuática ahí que permitía la biodiversidad del área. Y esta empresa agarra y eh, tira sus desechos en ese cauce y mata la biodiversidad. Existe una externalidad para los habitantes que viven cercanos, pero no le compensa. ¿Cómo se debería hacer eso? Pues te tenía que cobrar una compensación, para no dar otro nombre todavía, a modo de poder hacer frente a esa, a esa externalidad generada. En este caso, una externalidad negativa. Puede ser positiva también. Otro ejemplo de externalidad, y la negativa siempre es más fácil de encontrar, podría ser el tema del transporte público. El transporte público se paga, tiene un precio, se da un subsidio, pero yo no lo puedo tener cuando lo necesito. Es regular, a veces llego tarde al trabajo, no me compensan por eso, en teoría, y, y yo pierdo, a veces llego tarde, me descuentan, etcétera, tengo que pagar los pasajes, existe un costo adicional. En una externalidad negativa siempre hay un costo adicional que no es compensado. En teoría, el ejemplo del transporte público, como existe un subsidio, el Estado me compensa de alguna manera digo, ese costo el cual yo estoy incurriendo por la ineficiencia. Pero a la vez me cobra, por otro lado, impuestos, si bien los impuestos no suben, pero igual hay deudas, etcétera, donde me genera externalidades de negativas en este proceso. Y como decíamos, las externalidades pueden ser positivas o negativas. Las positivas, por ejemplo, la costanera o los viaductos genera una externalidad positiva. Yo no pagué directamente por el viaducto para que se haga, pero ahora me voy mucho más rápido a mi lugar de destino, en los lugares donde allí se transita. Mucho más ágil, que gasto menos en combustible, en tiempo, calidad de vida. Hay una externalidad positiva. El otro serían los mercados incompletos. ¿Qué son los mercados incompletos? Y básicamente son los bienes y servicios públicos puros, eh, donde no son los únicos que los mercados suministran y en forma inadecuada. Entonces, siempre que los mercados privados no suministran un bien o un servicio, aun cuando el costo de suministro sea muy bajo o lo que los consumidores están dispuestos a pagar, existe un fallo de mercado. Es decir, no existe el producto. Caso ahí se produce una existencia de mercado incompleto. En un ejemplo anterior sucedía, por ejemplo, con la producción de cemento. Existía una cementera, se producía, pero igual se traía cemento importado o de contrabando. Hoy existe otra productora, otra oferente, pero de todas maneras existe un mercado o un submercado underground que llena la demanda de mercado. El otro componente que estaría dentro de los mercados incompletos serían los mercados de seguros y de capitales. Ahí, por ejemplo, está el mercado privado, que no proporciona un seguro para muchos riesgos importantes o que se enfrenta a la gente, si bien hoy día la situación es mucho mejor que antes en el terreno, el mercado de seguros no ofrece, por ejemplo, el seguro para motociclistas. Prácticamente no existe eso. O seguros, por ejemplo, para robo en el transporte público. Si me roban, entonces yo estoy asegurado.
No existe eso. Eso sería un tipo de mercado también incompleto, que es mucho más fácil de exponer. Y la otra parte que están dentro también de los mercados incompletos serían los mercados complementarios, donde allí, por ejemplo, están los productos relacionados que no existen en un determinado mercado. Supongamos que yo tenga que hacer una fiesta, cuando voy a poner hamburguesas, y compro la carne de hamburguesa, pero no existe pan. Mi producto complementario no existe, o hay en escasez, y hace que mi precio suba de ese insumo. Y allí se genera un mercado incompleto. El otro punto que está dentro de los fallos de mercado serían los fallos de información. Eh, a modo de ejemplificar, podemos mostrar lo que cuando hay información, cuando no hay fallos en el mercado. Yo quiero saber el precio del petróleo y googleo y puedo saber el precio del petróleo, es decir, existe información. Puedo saber la cantidad producida en el mundo, googleo o busco informaciones al respecto y accedo. Tal vez algún tipo de desfasaje, eso es otra cosa. Quiero saber los precios de los commodities, donde sea que puedo entrar, accedo a esa información. Quiénes son los principales productores, hacia dónde se exporta, quiénes son los que importan mayormente, etcétera. Que donde no hay esa información, por ejemplo, en otros sectores, por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones. Yo no sé cuánto es el precio por mega del servicio de internet. Me cobran, yo pago sin problema, pero no sé. Entonces hay unos fallos de información. Yo no voy a poder entrar a competir con ellos y no voy a saber si voy a ser eficiente o no para poder montar, por ejemplo, a no ser que esté en ese sector y pueda acceder a información privilegiada. Y tengo que cuidar que no haya espionaje industrial, por ejemplo. Aquí también hay la ley, pero en otros lados sí. Ok, eso serían lo referente a los fallos de mercado. Sí. El otro punto también que me olvidé de mencionar tiene que ver sobre la disponibilidad de los recursos productivos. Bueno, ahora más que nada, ¿no? Vamos a poner un resumen, donde se tienen los 6 fallos básicos del mercado. Dijimos competencia imperfecta, bienes públicos, externalidades, mercados incompletos, información incompleta, y me falta hablar sobre el paro o las huelgas y otras perturbaciones económicas. Esto es muy sencillo de demostrar. El paro de los camioneros era todo un caos porque podía haber escasez de suministros y eso es un problema. Hoy día está, por ejemplo, eh, los paros del sector de transporte. Te, te crea un lío en la disponibilidad de factores productivos. Ok, eso serían algunas cuestiones que explican los fallos de mercado y por qué el Estado debería estar involucrado en una política fiscal. Y allí podemos ver dos maneras de enfocar el papel del Estado en la economía. O sea, maneras de enfocar, o la función sería, del Estado. Uno de ellos sería, desde el punto de vista normativo, y el otro punto sería desde el punto de vista positivo. Es muy seguro que ustedes ya manejan estas dos definiciones, donde lo normativo serían las teorías fundamentales de bienestar sobre las utilidades que definen claramente el papel del Estado. Entonces, si hubiera fallos en el mercado y no hay ningún bien que sea preferido,
Lo único que se va a tener que hacer el Estado es ocuparse de la distribución de, de lo que va a generar esos bienes en el sistema. Entonces hay un sistema de empresa privada que garantiza los recursos y obviamente van a ser eficientes. Eso es decir, no hay fallos. Si hay fallos en el mercado, competencia imperfecta, están básicamente los 6 puntos, hay que suponer que el mercado no va a ser eficiente en el sentido de Pareto y debe intervenir el Estado. Y debe hacerse dos importantes observaciones acá. En primer lugar, hay que demostrar que existe, al menos en principio, una forma de intervenir en el mercado que va a mejorar el bienestar de alguna persona sin empeorar la otra. Eficiencia en el sentido de Pareto. Y en segundo lugar, hay que demostrar que el propio proceso político real y la estructura burocrática de la sociedad democrática van a ser capaces de corregir esos fallos y lograr una mejoría en sentido de Pareto. Siempre vamos a utilizar esa afirmación. Y el sentido positivo es básicamente el papel del Estado basado en los fallos de mercado en gran parte desde el punto de vista normativo también y la identificación de la situación en que se debería intervenir el Estado. O sea, una cosa es normativo, cómo se debe hacer, y lo positivo, cómo se debería hacer. Esa sería la gran diferencia. Ok, allí vemos entonces los aspectos que están basados en los fallos de mercado y cómo el Estado entra allí a interactuar en el mercado. Luego entramos a la teoría del gasto público, donde vamos a ver los bienes públicos. ¿Por qué esto está vinculado con el gasto público? Pues la provisión de bienes públicos es parte del gasto del Estado. Y allí habría que eh, identificar algunos temas como ser por qué se diferencia el bien público de lo que normalmente suministra el Estado y esos bienes suministrados del sector privado. Y qué se entiende por bienes públicos puros. Más o menos ya sabemos lo que es bienes públicos puros. ¿Por qué el mercado privado no va a ofrecer en forma suficiente esos bienes públicos puros? Hay un tema que se trata de la teoría del polizón, que vamos a entrar también a explicar eso, qué significa. ¿Por qué el Estado suministra bienes que no son públicos puros, por ejemplo? Entonces, esos serían los temas que vamos a abarcar aquí para explicar o para ver exactamente los bienes públicos y los bienes privados suministrados por el Estado. Entonces, el Estado básicamente hace un suministro de una gran cantidad de bienes, por ejemplo, la defensa nacional, la educación, la defensa interna, la protección contra incendios, la salud, el servicio de justicia, donde son bienes que son propios del Estado, donde los precios básicamente no están regidos por el privado, o sea, no, a mí no me cobran un precio por la policía, por ejemplo. Pero sí existe un servicio de seguridad que me da el privado, por lo cual estoy dispuesto a pagar. Y es una encrucijada, una disyuntiva que parece, pues yo estoy pagando por el servicio público de seguridad y a la vez llego a pagar por servicio de seguridad privada. O sea, tiene un doble costo ahí. También sería una externalidad negativa. Bien, eh, entre los bienes públicos, o sea, los bienes, existen estos bienes públicos, bienes privados. Los bienes públicos. Para distinguir entre lo que es bienes públicos y bienes privados, lo que se hace es responder dos preguntas. Si el bien tiene la propiedad de ser, tiene la propiedad de tener o de representar un consumo rival. ¿Qué significa consumo rival? Que si el bien va a ser utilizado por otra persona y no puede ser utilizado por una tercera persona. Eh, yo voy a usar mis zapatos
Entonces, yo utilizo ese bien. ¿Puedo utilizar a otra persona mientras que yo estoy utilizando? No. Entonces, la condición del consumo rival se refiere a los casos en el que el consumo de una persona eh, reduce o el consumo de otra. Y el consumo no rival es cuando el consumo de una persona no va a reducir el consumo de la otra persona. Ejemplo, el alumbrado público. Yo puedo usar ahí, no, que por el que yo use, la otra persona no va a poder utilizar la iluminación de eso, ni va a reducir la cantidad. Es decir, el consumo de la defensa también es un consumo no rival, por lo que estábamos explicando. El otro tema que hay que ver sobre ver si es para ver si es un bien público o no, es distinguir entre los bienes, para distinguir entre los bienes públicos y privados, es la propiedad de exclusión. Y hay que hacerse la pregunta ¿es posible excluir a una persona de los beneficios de un bien público? Eh, supongamos que, vayamos al ejemplo de los faros para la navegación. Si bien no hay en Paraguay, pero sirve de, de ejemplo. Si vienen dos barcos, los dos van a poder utilizar el servicio del faro, que es lo mismo que el alumbrado público. No es que, no es como el caso del zapato, ¿no? Eh, no porque usa una persona el zapato, va a poder usar otra persona, no sé, sea un par, ¿verdad? Pero allá es incompleto. Allá habría un fallo de mercado porque sería una competencia incompleta. Entonces, si se cumplen esas condiciones, sería el principio de consumo no rival y el principio o la propiedad de exclusión, eh, podemos decir que un bien es un bien público puro. Y allí entramos a analizar, por ejemplo, ¿la educación es un bien público puro? En teoría sí. Em, no porque la política educativa existen más niños, no van a poder acceder a la educación. Existen restricciones de factores para la producción o el resultado de la política de educación, pero ahí entramos en otra cosa, ¿sí? Que está relacionado con el gasto del Estado. Si el Estado puede identificar bien su rol bajo estas cuestiones, se empieza a ver cómo debería ser esa eficiencia del gasto. Y bueno, obviamente, eh, en en esa línea se empieza a ver, por ejemplo, si existen fallos relacionados con los bienes públicos, si hay un suministro o un suministro insuficiente. El otro aspecto que hay que ver sobre los bienes o los bienes públicos son cómo se pagan los bienes públicos. Ya que no es posible excluir, es decir, si no paga, no es que no le voy a dejar de proveer. Y allí entramos ya en el ejemplo del alumbrado público. Como dije al principio, en mi calle hay un alumbrado público y viene otra persona de otra cuadra y pasa por ahí, no, no, vos no estás pagando, no vas a poder, voy a pagar el alumbrado público, o pasa y vuelve a prender. No funciona así. Tampoco hay una tasa de uso, como la energía eléctrica, por ejemplo. Yo uso y me cobran por tasa. O el peaje, donde hay un patrón, por lo menos hay una forma de cobrar. Entonces, los que se benefician del bien o del servicio que se suministra, obviamente, no hay una forma de distribuir el pago. Em, como entramos en el peaje de las carreteras o de las rutas básicamente se financia por el medio de tasas de uso. Entonces hay un impuesto al uso de ese bien. Eh, y genera ingresos al Estado y básicamente se destina para financiar el mantenimiento.
Y eso a menudo se considera que la tasa por uso básicamente se constituye en una manera equitativa de recaudar ingresos, ya que yo, el Estado provee un servicio y yo lo estoy pagando por eso. Pues, la pregunta sería, ¿y no está ya dentro de los impuestos? Y muchas veces no, ¿verdad? Eso habría que eh, observar sobre, en detalle, ¿verdad? Cómo la distribución de esos bienes le genera, o de esa tasa le genera un ingreso al Estado, más que nada. Entonces, ¿cómo se pagan los bienes públicos? Pues no hay una forma de distribuir equitativamente los bienes públicos sobre su uso. No, no se genera exactamente una tasa equitativa de uso. No es porque uso más o porque uso menos o porque me va más fuerte o más despacio, eh, me cobran más o me cobran menos. Eso es lo que sucedería, por ejemplo, con los bienes públicos. Dentro de esa forma de pago de los bienes públicos, ahí entramos a observar lo que es el problema del polizón. Eh, Porque va a haber quienes pagan impuestos por el bien público y otros que no. Lo mismo pasa con el peaje. Existen rutas alternativas que tal vez se usa para ciudadanos que están o que viven alrededor, y muchos utilizan esas rutas alternativas. Es más largo, pierde un poco más de tiempo, pero están dispuestos a acceder a ese costo. E igualmente utilizan la ruta de buena calidad. Entonces allí se genera el problema del polizón. No paga por el servicio, igual usa. Eso sería el problema del polizón. En ciertos bienes no hay mucha relevancia y en otros sí. Por ejemplo, en la jubilación privada, perdón, en la jubilación pública o el gasto en jubilación. Hay muchos que no aportaron y reciben una compensación, una transferencia. Si bien es socialmente correcto, pero se genera ese efecto de que no existe un pago, pero existe recibe una prestación de servicio público. Muchas veces se tiene que entrar en la clasificación de lo que es bienes públicos puros y bienes públicos impuros o no muy puros. Y un bien público puro es un bien público en el que los costos marginales de suministros a una persona adicional es básicamente cero. Y básicamente es imposible impedir que la gente reciba ese bien público. Eso es un bien público puro. Ejemplo, la defensa nacional. Existe allí, yo me siento seguro porque existe la defensa nacional, y si viene otro y entra al país, no, es que no le deja entrar porque me va a aumentar el costo, igual entra y está igual de seguro. Eso es lo que se conoce como los bienes públicos puros. Y los impuros, eh, básicamente no cumplen esa condición. ¿Por qué no cumple esa condición? Porque si yo le adiciono, si, por ejemplo, el servicio de salud, es un bien público, pero no es puro. ¿Por qué? Porque yo adiciono un paciente más que utiliza y hay un costo adicional. Em, Hay formas de restringir, por ejemplo, la provisión de servicios públicos. Se cobra una tasa, se hace una especie de restricción, una escasez también. Yo cobro una tasa por el servicio público de justicia o de provisión de agua, lo que sea, y no todos van a poder acceder a eso. O lo que hago es poner restricciones en el uso, donde genero, por ejemplo, filas. Uno ve que la gente para consultar forma filas, se va temprano, entonces
El que no está dispuesto a pagar ese costo, pues no usa el servicio público. Eso también pasa con el servicio público. Y ahí entran las condiciones de eficiencia de la provisión del servicio público. El servicio privado generalmente, si existe quienes van a pagar por el servicio privado, pues se provee. Se provee y existe una compensación por esa provisión. Toda vez que sea eficiente y esté dentro del rango de mercado, se va a pagar. En el servicio público no funciona así. Esa es la gran diferencia entre los bienes públicos y bienes privados y las condiciones en que se dan eso. Y está muy relacionado a lo que es el gasto. Y muchas veces el Estado eh, incursiona en la provisión de bienes privados. Acá tenemos un ejemplo del tema de Copaco. Es un bien privado, existe competencia, pero está proveído por el Estado inicialmente porque había un fallo de mercado y hoy ya pues no puede eliminarlo porque hay ciertas condiciones coyunturales que no lo permiten. Entonces esas son las condiciones en las cuales se generan ambos componentes de los dos tipos de servicios que impactan en el gasto público. Bien, ¿consultas? ¿Dudas? Ok. Entonces, por hoy entonces lo dejamos allí. Le voy a levantar el material, ya está. Va a estar el cuestionario y el foro, más el video, para que ustedes puedan avanzar con sus procesos de gestión de la asignatura. Así que les deseo muy buenas noches y buen resto de jornada.